¿Quién fue realmente John Galliano? ¿Un genio absoluto que cambió la moda para siempre? ¿O un hombre que se perdió dentro de su propio talento? Para el mundo, Galliano era espectáculo. Para la industria, era poder creativo puro. Para sí mismo, era una mente que nunca descansaba. En los años 90 y 2000, cuando las pasarelas aún eran simples desfiles, John Galliano las convirtió en teatro. Cada colección era una ópera. Cada modelo, un personaje. Cada salida, un acto dramático que hacía contener la respiración a editores, compradores y rivales. No solo diseñaba ropa, diseñaba mundos. Christian Dior volvió a ser sinónimo de fantasía gracias a él. La alta costura dejó de ser un museo y volvió a latir. Los aplausos eran interminables. Las portadas, inevitables. El estatus de ídolo, incuestionable. Pero mientras el público veía brillo, plumas y siluetas imposibles, detrás del telón, algo se estaba rompiendo. La presión era constante, la exigencia inhumana, la soledad profunda. Y el personaje que Galliano mostraba al mundo comenzó a devorar al hombre real. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Una noche en París, unas palabras, un video y una caída tan rápida como brutal. En cuestión de horas, el nombre que simbolizaba la cima de la moda se convirtió en tabú. Las casas lo borraron. La industria lo rechazó. El genio fue expulsado del templo que él mismo había ayudado a reconstruir. ¿Puede el talento sobrevivir a un error imperdonable? ¿Debe el arte separarse del artista? ¿Y qué queda de un creador cuando le arrebatan la voz, el escenario y la identidad? Esta no es solo la historia de un diseñador, es la historia del precio de la genialidad, del poder de la fama y del silencio que viene después del escándalo. John Galliano no fue un simple creador, fue un ídolo, una advertencia y una de las figuras más complejas que la moda haya conocido. John Charles Galliano nació lejos del glamour, lejos de París y de las luces que más tarde lo consumirían. Nació en Gibraltar, en una familia de inmigrantes, y creció con una sensación constante de no pertenecer del todo a ningún lugar. Cuando era niño, su familia se mudó a Londres, una ciudad dura, fría y poco indulgente, con quienes eran distintos. Desde muy temprano, Galliano entendió algo que marcaría toda su vida. Ser diferente era peligroso, pero también podía ser una fuerza. En la escuela, no encajaba. Su forma de hablar, de moverse, de imaginar el mundo, lo convertían en blanco de burlas. Mientras otros niños buscaban aceptación, él buscaba refugio. Y ese refugio apareció en forma de dibujos, telas y personajes imaginarios. La moda no era un sueño de fama, era una vía de escape. Galliano no quería vestirse mejor, quería convertirse en alguien más. Las películas antiguas, los dramas históricos, las figuras femeninas exageradas y trágicas se filtraron en su imaginación. Allí nacieron sus obsesiones. La teatralidad, el exceso, la emoción llevada al límite. Mientras el mundo real le resultaba hostil, el mundo que él creaba era seguro, controlable, perfecto. Pero esa sensibilidad extrema tenía un precio. Galliano sentía más que los demás, dudaba más, se exigía más, y esa intensidad, que más tarde sería celebrada como genialidad, en su juventud era simplemente una carga. Cuando llegó el momento de elegir un camino, no hubo duda. Si el mundo no estaba hecho para él crearía su propio mundo. Así fue como entró en Central Saint Martins, la escuela que ha visto nacer a algunos de los mayores talentos de la moda. Pero incluso allí, donde se supone que lo diferente es bienvenido, Galliano no era uno más. No diseñaba para gustar, diseñaba para contar historias, para provocar emociones, para ser visto. Sin saberlo aún, estaba a punto de dar el primer paso hacia la gloria y también hacia el abismo. Central Saint Martins no era una escuela cualquiera, era un campo de pruebas, un lugar donde el talento sobrevivía solo si era radical, honesto y brutalmente original. Y desde el primer día, John Galliano dejó claro que no había venido a aprender reglas, sino a romperlas. Mientras muchos estudiantes buscaban tendencias, Galliano buscaba drama. Mientras otros pensaban en el mercado, él pensaba en personajes. Sus bocetos no eran ropa, eran escenas. Eran historias que parecían sacadas de una novela trágica o de una ópera olvidada. En 1984 llegó el momento que lo cambió todo.
Su colección de graduación, inspirada en la Revolución Francesa, presentó Les Incroyables. No fue un desfile, fue un manifiesto, modelos desaliñados, siluetas decadentes, telas que parecían sobrevivientes de una época rota. La belleza no era limpia, era emocional, incómoda, viva. El público no sabía cómo reaccionar. Algunos quedaron fascinados, otros completamente desconcertados. Pero había algo indiscutible. Nadie podía ignorarlo. Esa colección no solo le dio un diploma, le dio un nombre. Compradores influyentes, editores de moda y críticos empezaron a hablar de él como de algo raro y peligroso. Un diseñador que no pedía permiso, un creador que no hacía concesiones. Sin embargo, el reconocimiento no vino acompañado de estabilidad. Galliano era joven, brillante y frágil. Vivía al límite, sin recursos, sin red de seguridad. La genialidad aún no pagaba las cuentas. Londres lo aplaudía, pero no lo sostenía. Aún así, había una certeza que lo empujaba hacia adelante. Si ese era el precio por ser auténtico, estaba dispuesto a pagarlo. Central Saint Martins no solo lo formó, lo expuso, lo lanzó a un mundo que amaba el talento, pero devoraba a los sensibles. El genio ya había nacido. Ahora faltaba ver si el mundo estaba preparado para él, y si él estaba preparado para el mundo. Después de Central Saint Martins, Londres se quedó pequeña para John Galliano. La ciudad que lo vio nacer como creador también le mostraba sus límites. El talento estaba ahí, la visión era clara, pero faltaba algo esencial, un escenario dispuesto a aceptar el exceso. Ese escenario era París, en la capital de la alta costura, donde la historia pesa tanto como la innovación. Galliano encontró un público que entendía su lenguaje. Allí, el dramatismo no era un defecto, era una virtud. La moda no tenía que ser discreta, podía ser épica. En 1989, presentó su primera colección en París y la reacción fue inmediata. Editores, compradores y figuras clave de la industria vieron en él algo que creían perdido: emoción pura. Galliano no seguía tendencias, las ignoraba. No hablaba de temporadas, hablaba de narrativas. Cada desfile era una historia con inicio, conflicto y desenlace. Las modelos no caminaban, interpretaban. La ropa no adornaba, transformaba. Pero el éxito seguía siendo frágil. Detrás de la ovación había precariedad. Detrás del genio, cansancio. Galliano vivía al límite, dependiendo de apoyos puntuales, de mecenas ocasionales, de la fe ciega en que el próximo desfile lo cambiaría todo. Y durante un tiempo, así fue. Su nombre crecía, su reputación se consolidaba, pero la estabilidad seguía siendo un lujo lejano. Hasta que una llamada cambió el curso de su vida. A mediados de los años 90, Bernard Arnault, el hombre más poderoso del lujo, puso los ojos en él. El mensaje era claro. La industria estaba lista para entregarle poder. Primero fue Givenchy, luego algo aún más grande. Galliano no solo estaba a punto de dirigir una casa histórica, estaba a punto de convertirse en el símbolo de una nueva era. Y con ese poder, llegaría también una presión que pocos seres humanos pueden soportar. Cuando John Galliano llegó a Givenchy, no entró como aprendiz, entró como declaración. La casa necesitaba aire nuevo, y él traía una tormenta creativa. Su paso por Givenchy fue breve, pero simbólico. Era la prueba de que el sistema estaba dispuesto a apostar por el riesgo. Pero Givenchy solo fue el prólogo. En 1996 llegó el anuncio que sacudió a toda la industria. John Galliano era nombrado director creativo de Christian Dior. Para muchos, fue una decisión impensable. Dior era tradición, elegancia, contención. Galliano era exceso, drama, emoción desbordada. Pero precisamente por eso funcionó. Dior necesitaba volver a soñar, y Galliano sabía cómo construir sueños. Desde su primer desfile, dejó claro que no iba a respetar el legado, iba a revivirlo a su manera. Las pasarelas de Dior se transformaron en escenarios cinematográficos. Inspiraciones orientales, referencias históricas, heroínas trágicas, siluetas imposibles. Cada colección era un espectáculo que nadie quería perderse.
La alta costura volvió a ser noticia, volvió a importar. Galliano no diseñaba para agradar, diseñaba para provocar emoción. Y el mundo respondió. La prensa lo elevó. Las ventas crecieron. Dior volvió a ocupar el centro del mapa de la moda. Pero el precio era brutal. 4, 5, 6 colecciones al año. Expectativas imposibles. Un nivel de perfección que debía superarse siempre. El creador empezó a vivir para el escenario. El personaje de Galliano, exagerado, teatral, brillante, comenzó a eclipsar al hombre real. La industria lo celebraba sin preguntarse si alguien podía sostener ese ritmo sin romperse. En Dior, Galliano alcanzó la cima, pero cuanto más alto estaba, más solo se volvía. La pregunta ya no era si era un genio. Eso estaba fuera de duda. La verdadera pregunta era, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un ser humano viviendo dentro de su propia leyenda? Durante más de una década, John Galliano no solo dirigió Dior, lo dominó. Cada temporada era una espera cargada de tensión. No se trataba de ver ropa nueva, sino de presenciar qué mundo iba a crear esta vez. Las pasarelas dejaron de ser pasarelas. Eran desiertos, palacios orientales, calles del París antiguo, escenarios de guerra, cuentos oscuros y fantasías barrocas. Las modelos no desfilaban, actuaban. Sus miradas eran parte del relato, sus movimientos, parte del guión. Galliano entendía algo que pocos diseñadores han comprendido. La moda no solo se mira, se siente. La alta costura, que muchos consideraban un arte moribundo, volvió a ser relevante, volvió a emocionar, volvió a justificar su existencia. Bajo su dirección, Dior no vendía solo vestidos, vendía imaginación, pero ese milagro creativo tenía un costo invisible. Para sostener ese nivel de fantasía, Galliano vivía en un estado de tensión constante. Dormía poco, dudaba mucho, se exigía más de lo humanamente posible. El aplauso ya no era un premio, era una obligación. Si una colección no superaba a la anterior, sentía que había fallado. El personaje público se volvió más grande, más excéntrico, más intenso, y cuanto más brillaba ese personaje, más se desdibujaba el hombre detrás. La línea entre creación y autodestrucción comenzó a desaparecer. En esos años, nadie quería escuchar señales de alarma. El sistema necesitaba al genio funcionando. El lujo necesitaba el espectáculo. La prensa necesitaba el mito. Y así, temporada tras temporada, el motor siguió girando, aunque por dentro ya estaba a punto de romperse. El mundo veía ópera, pero detrás del telón, el creador comenzaba a ahogarse en silencio. Mientras el mundo aplaudía de pie, John Galliano estaba exhausto. El aplauso ya no lo alimentaba, lo presionaba. Detrás del maquillaje teatral, de las reverencias exageradas y del personaje extravagante que saludaba al final de cada desfile, había un hombre atrapado en una rutina inhumana. La creatividad no tenía pausa, el calendario no perdonaba, y el miedo a decepcionar se volvió constante. Galliano empezó a vivir en dos planos distintos. En público, era el genio indiscutible de Dior. En privado, era alguien profundamente frágil, luchando contra la ansiedad, la inseguridad y una sensación persistente de vacío. Para mantenerse en pie recurrió a evasiones, al principio discretas, luego inevitables. La industria lo sabía, lo intuía, pero miraba hacia otro lado. Mientras el espectáculo continuara, nadie quería hacer preguntas incómodas. El problema no era solo el cansancio, era la identidad. Galliano ya no sabía dónde terminaba el personaje y dónde empezaba él. El diseñador había sido reemplazado por una caricatura de sí mismo, creada y celebrada por el propio sistema que ahora lo exigía todo. Cada colección debía ser más grande, más compleja, más impactante. Y en ese círculo vicioso, el error dejó de ser una posibilidad remota para convertirse en algo inevitable. La caída no llegó por falta de talento. Llegó por exceso de presión, silencio y negación. El escenario estaba listo. El mundo aún no lo sabía. Pero el final de esta etapa estaba a punto de escribirse. No fue una pasarela. No hubo focos, ni música, ni aplausos. Fue una noche común en París. Un bar cualquiera. Un momento fuera de control. En 2011, John Galliano dejó de ser el genio intocable de la moda para convertirse, en cuestión de horas,
en el mayor escándalo que la industria había visto en décadas. Un video circuló, unas palabras pronunciadas en un estado evidente de deterioro personal se volvieron virales. No hubo contexto que resistiera, no hubo legado que pudiera protegerlo. La reacción fue inmediata y brutal. Dior lo despidió sin contemplaciones. Las casas de moda lo borraron de sus registros. La prensa pasó del elogio al juicio implacable. El mismo sistema que durante años celebró su exceso, ahora necesitaba un culpable. Y Galliano se convirtió en el ejemplo perfecto. No solo cayó un diseñador, cayó un símbolo. Cayó la idea de que el talento podía justificarlo todo. El debate fue feroz. ¿Puede separarse el arte del artista? Existe un límite que ni siquiera el genio puede cruzar. ¿Es posible el perdón cuando la caída es pública y humillante? Para Galliano, no hubo espacio para matices. El mundo no vio a un hombre enfermo, agotado y fuera de sí. Vio a un creador que había traicionado los valores básicos de la sociedad que lo elevó. En cuestión de días, pasó de ser el director creativo más poderoso del planeta a un nombre prohibido. Sus obras seguían existiendo, su influencia también, pero él ya no tenía voz, ni escenario, ni lugar. El silencio que siguió fue absoluto, y en ese silencio comenzó la etapa más dura de su vida. No la caída pública, sino la desaparición. Después del escándalo, John Galliano desapareció del mapa. No entrevistas, no desfiles, no declaraciones públicas que intentaran justificarse. Para alguien que había vivido toda su vida bajo los focos, el silencio fue casi una condena, pero también fue una necesidad. Por primera vez en décadas, Galliano dejó de crear para otros y empezó a enfrentarse a sí mismo. El mundo de la moda siguió adelante. Las temporadas continuaron, nuevos nombres ocuparon titulares y, poco a poco, su ausencia se volvió costumbre. Para muchos, el capítulo estaba cerrado. El genio había caído. Punto final. Pero lejos de las pasarelas, Galliano atravesaba un proceso largo y doloroso. Reconocer errores, aceptar responsabilidades, desmontar el personaje que había construido durante años. Sin aplausos que lo sostuvieran, tuvo que descubrir quién era cuando ya no quedaba nada que perder. No fue una redención inmediata. No hubo regreso triunfal. Solo tiempo, disciplina y humildad. Durante esos años, su nombre se pronunciaba en voz baja, casi como un tabú. Algunos defendían su talento, otros se negaban siquiera a mencionarlo. El debate sobre si merecía una segunda oportunidad dividía a la industria. Galliano observaba desde lejos. Aprendía, callaba, y en ese silencio, algo empezó a cambiar. La creatividad ya no estaba impulsada por la presión ni por el ego. Era más lenta, más introspectiva, más humana, sin que nadie lo anunciara, sin campañas ni promesas. El regreso comenzó a gestarse, pero no sería como antes. No habría tronos, no habría coronas, solo trabajo. Y una última oportunidad de demostrar que el talento, cuando aprende a callar, puede volver a hablar con más verdad que nunca. Cuando John Galliano volvió, no lo hizo pidiendo perdón al mundo, ni reclamando el lugar que había perdido. Volvió en silencio, casi pidiendo permiso, y el lugar que eligió no fue una casa cualquiera, sino Maison Margiela, una marca construida precisamente sobre la idea de desaparecer el ego del creador. Era una ironía perfecta. En Margiela el diseñador no es la estrella. La ropa habla sola. El anonimato es parte del ADN. Para Galliano fue un choque necesario. Ya no podía esconderse detrás del personaje extravagante ni del espectáculo desbordado. Tenía que enfrentarse a la creación desnuda, sin máscaras, sin reverencias teatrales. Y lo hizo, poco a poco. Colección tras colección. Galliano reconstruyó su lenguaje. Seguía siendo poético, seguía siendo narrativo. Pero ahora había contención, reflexión, respeto por el proceso. El drama no desapareció, se transformó. Cuando presentó su primera gran colección de alta costura para Margiela, la reacción fue unánime. No era el Galliano de Dior, era otro, más maduro, más consciente, más preciso. No necesitó titulares escandalosos. No necesitó polémica, solo trabajo sólido y honesto. La industria, cautelosa al principio,
Comenzó a observar con otros ojos. Algunos hablaron de redención, otros de segunda oportunidad, pero quizás la palabra correcta era reconciliación. No con el público, sino consigo mismo. Galliano ya no quería ser el centro del espectáculo. Quería volver a crear sin destruirse. En Margiela, el genio no gritó, susurró, y ese susurro fue suficiente para recordar al mundo por qué su talento nunca había desaparecido. Hablar de John Galliano no es solo hablar de un diseñador. Es hablar de un antes y un después en la forma de entender la moda. Antes de él, la pasarela era presentación. Después de él, fue narrativa. Galliano enseñó que un desfile podía contar una historia completa, con emociones, personajes y conflictos. Que la moda podía dialogar con la literatura, el cine, la ópera y la historia sin perder fuerza comercial. Cambió para siempre la relación entre creatividad y espectáculo. Su influencia atraviesa generaciones. Diseñadores como Alexander McQueen, la nueva alta costura y muchos directores creativos actuales heredaron esa visión teatral, ese deseo de conmover y no solo vestir, pero su legado no es solo brillante, también es una advertencia. La historia de Galliano expone el lado más oscuro del sistema creativo. La glorificación del exceso, la presión constante, la indiferencia ante la fragilidad humana. Durante años, la industria aplaudió sin preguntar. Y cuando todo estalló, se apartó sin mirar atrás. Su caída obligó a la moda a mirarse al espejo, a preguntarse hasta qué punto el talento puede justificarlo todo, a reconocer que el genio no es invencible. Hoy Galliano ocupa un lugar complejo en la memoria colectiva. No es un héroe perfecto, no es un villano simple. Es una figura humana, contradictoria, brillante y rota a la vez. Un creador que dejó una huella profunda y pagó un precio altísimo por ella. Su historia sigue incomodando. Y por eso mismo, sigue siendo necesaria. La historia de John Galliano no termina con un aplauso ni con una condena definitiva. Termina en un punto mucho más incómodo y más honesto. La ambigüedad. La fama le dio todo. Y también se lo quitó todo. Le dio poder creativo absoluto, una voz capaz de mover a toda una industria, la posibilidad de convertir la moda en arte escénico, pero también lo empujó a vivir sin límites, a confundir identidad con personaje, a creer que debía superarse eternamente para merecer existir. Galliano no cayó por falta de talento, cayó porque el sistema celebró su exceso hasta que dejó de ser útil. Su regreso no fue un triunfo clásico. No hubo redención hollywoodense ni coronación pública. Fue algo más raro y más valioso. Una segunda oportunidad en silencio, lejos del centro, lejos del ego, cerca del oficio. Hoy, su nombre sigue generando debate. Y quizá ese sea su legado final. Obligar a preguntarnos cosas que la moda y la fama en general prefieren evitar. ¿Hasta dónde puede exigirse a un creador? ¿Quién cuida al genio cuando deja de ser rentable? ¿Puede el talento sobrevivir si aprende a callar antes de destruirse? John Galliano no es una historia de caída solamente. Es una historia sobre límites, sobre fragilidad, sobre el precio real de la genialidad. Y tal vez, por eso, sigue siendo una de las figuras más fascinantes que la moda haya conocido. La moda lo elevó, la moda lo expulsó. Y el tiempo decidió que merecía permanecer.